acuerdo? Eso es lo primero que debemos entender. El grupo va a generar siempre un elemento que es común a todos sus miembros, que es la tarea, ¿ok? Que en el grupo o los grupos en el aula o los grupos escolarizados o en el trabajo, aun cuando son diferentes las edades, incluso pueden llegar a ser diferentes las mismas tareas, esencialmente o básicamente algo fundamental con lo que vamos a encontrar es que todos tienen una razón de ser en específico, ¿de acuerdo? La tarea. En este caso la entendemos como una forma que va a estar situada entre el mandato y el encargo. ¿Qué quiero decir? Si yo te dijera a ti, Rodrigo Pereira, por ejemplo, ¿cuál es la tarea que tienes en el grupo, en este grupo? ¿Cuál sería tu respuesta? Ser jefe de grupo. Exactamente. Con base a esto, el ser jefe de grupo para usted fue una tarea asumida, impuesta o de elección. Mm, yo creo que asumido. Bien, es correcto. Le voy a decir por qué. Justamente esa era la respuesta que yo esperaba. No fue impuesta porque ni yo como tutor ni otros profesores le dijeron, a ver, de Tin Marín de Dopingüe, Rodrigo Pereira es el jefe de grupo. Usted y la historia, la experiencia personal, todo lo que usted es en cuanto a su integración, su formación social, ajá, tengo el día de hoy unos visitantes aquí, ajá, en cuanto a su integración, sus experiencias y todo, usted lo asume, ¿cierto? Y asumir esa tarea o asumir ese rol no fue solamente solo por el hecho de querer cumplirlo, ¿cierto? Cierto. Bien, ¿cuál es el mandato? ¿Qué es lo que a usted se le manda a hacer? Mm, pues probablemente sería la conexión de profesor-grupo, ¿no? ¿Y eso quién se lo da? ¿Quién se lo asigna? Los profesores. Es correcto, pero en realidad no solo los profesores, o sea, cada uno de nosotros o los profesores que usted tiene buscan específicamente una tarea esencial en cuanto al desarrollo. O sea, me refiero, la maestra Celia, la maestra Adriana, el profesor Calva, etcétera, tienen formas específicas de solicitar a usted un trabajo. Pero en general ese trabajo, que es la tarea, es el que tiene que cumplir. Ahora, ¿cuál es la actitud que usted asume frente a esta tarea? Como sujeto usted, como Rodrigo Pereira. Pues sería una actitud activa, positiva. Activa, positiva, es correcto, y hasta el día de hoy de lo mejor que he visto. Ahora, ¿cuál es la actitud? Fíjese la pregunta, joven Rodrigo. ¿Cuál es la actitud del grupo, ojo, del grupo, frente a la tarea que usted o de la que usted también es parte? Mm, pues creo que sería una actitud pasiva, ¿En qué sentido? en el sentido de que a lo mejor no son tan integrados, o no dan, no opinan tanto al respecto de. Ok, bien, justamente, y no porque sean flojos, nada, Rodrigo Pereira no está diciendo eso, de una vez lo aclaro, él lo hace en función a la actitud que él asume y la que se supone tendría que asumir el grupo, pero ojo, estamos en pandemia, o sea, el ver no solamente a través de la cámara, de las computadoras y de nuestros elementos que tenemos para revisión, hasta para allá, sería importante definir también, ¿cuáles son las tareas que como grupo deben ustedes asumir para apoyar al rol que trae Rodrigo Pereira? O sea, calificaciones, resolución de conflictos, todo eso. Ahora bien, gracias Rodrigo.
¿Cuál es el papel o la tarea o el rol que asumimos como docentes frente a este proceso? Ojo, en un modelo de didáctica tradicional o bien en función a una didáctica crítica que tendría que ser entendida como este proceso con el cual nosotros al día de hoy estamos trabajando. O sea, no crítica de criticar, así de, ay, este está bien mal porque el sistema no sé qué, no, sino crítica en el sentido de que ponemos o anteponemos la duda, que habíamos dicho al principio cuando vayamos a Descartes o a Descartes, es el principio de la existencia. O sea, nosotros nos asumimos en una duda constante para estar en plena conciencia y uso de esta forma sobre la cual nosotros generamos preguntas diferentes, ¿no? Ahora, el día de hoy vamos a hablar también del trabajo, que fue lo que les envié por el grupo en WhatsApp, de los desarrollos teóricos de un sujeto que al día de hoy para mí es de lo más importante y de lo más interesante que te puedes encontrar. Kurt Lewin. Kurt Lewin habla de conceptos como la empatía, el apoyo, perdón, que tiene que ver con la atmósfera psicológicamente libre para facilitar el aprendizaje de un grupo. Ahora, la situación grupal debe entenderse y comprenderse que es múltiple, que se confrontan marcos de referencias o estereotipos contra nuevas vías. O sea, que nosotros, de lo que veíamos acá, que eran los roles, los grupos, la familia, lo que nosotros somos, lo que los demás ven que somos, lo que les dejamos ver a los demás que somos, tiene que correlacionarse en un sentido práctico en función a una situación grupal, o sea, a una situación basada en una experiencia múltiple. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en un grupo pueden coexistir distintos pensamientos, al final de cuentas, en un grupo van a existir o deben existir elementos que deben ser comunes no solo a las tareas, sino también a los resultados, a los modelos. ¿Qué haces, Paco? A los modelos o a las experiencias de cada uno de nosotros. Uh-huh. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? A ver, lo explico así. Uh-huh. Este es el grupo. Este círculo del medio, que ustedes pueden observar, ¿ja? Es el grupo. Es el grupo 1.1 de Psicología ESAT 2021-01. ¿Sabes? Ustedes. Dentro de este grupo hay una N cantidad de miembros. Algunos entran, algunos salen, en fin. Es un grupo de inclusión. ¿Por qué? Porque fue decisión de ustedes, espero y así sea y se mantenga, el formar parte de esta carrera, ¿no? Tal. Ahora, en este grupo, como dice aquí, hay experiencias múltiples. ¿Qué quiero decir? Que cada uno de nosotros, de lo que ya hemos estado hablando, cada uno de ustedes en general, yo como profesor, etcétera, 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 tenemos elementos que nos son comunes, pero también tenemos ideas quizás muy personales y a veces hasta distintas de lo que puede llegar a ser la psicología, de lo que puede llegar a ser tu profesión. Es más, me atrevo a pensar, me atrevo a decir, que muchos de ustedes dejan de ser ustedes justo después de una clase. Y no hablo solamente de mi clase ahorita, ¿no? Sino, ¿cuántas veces ya te ha pasado, no sé, Rodrigo, Melanie, Carlas, mismo Víctor, ¿ja? El joven Enrique, no sé, de todas las personas, Brisa, todos? ¿Ha habido una clase hasta el día de hoy, de todas las materias que lleves, que ya te cambiaron tu perspectiva de la vida? Y la respuesta es seguramente sí, ¿cierto? Eso que tú creías que tenías o habías generado o ideado de la psicología, ahora es diferente. ¿Por qué? Porque este grupo, bajo esta situación de aprendizaje o del aprendizaje, está obteniendo conocimientos o elementos que son propios o comunes más bien, no solamente de la idea de la psicología que la universidad te oferta, sino de lo que tú desde el grupo estás generando para ti mismo y para tu vida. Fíjate qué importante. Ajá. La tarea ya no solamente es cumplir con lo que yo te pedí o con lo que tus profesores te piden y que debes de colocar en las carpetas. La tarea, de acuerdo a esta perspectiva, es algo superior. Es el mandato y el encargo supremo que tenemos todos los estudiantes de esta carrera en este primer semestre de hacer, comprender y conocer para desarrollarnos constantemente en un cambio. Fíjate. Ahora, ante eso, como dice aquí, todos tenemos marcos de referencia.
¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de los marcos y decíamos que en inglés eran frameworks? Ajá. Los marcos, ¿m?, son los elementos personales sobre los cuales nosotros nos hemos construido y constituido. Son elementos sobre los cuales nosotros hemos definido, organizado y orientado todo lo que nosotros al día de hoy tenemos como o definimos como nuestro propio conocimiento o nuestra visión del mundo y de las cosas. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque frente al proceso de aprendizaje, de acuerdo a la teoría social, a la psicología de los grupos, hay elementos que tienen que ver con la forma en la que nosotros nos desarrollamos intelectualmente con los conocimientos y con los demás. Por ejemplo, la empatía. Ser empático, como lo veíamos en la parte de psicología de la salud, en las primeras entrevistas, en ese rapport sobre el cual nosotros sentamos las bases de una confianza, tiene que ver con la manera en la que nosotros asumimos con responsabilidad y madurez nuevos conocimientos, nuevas personas, nuevas formas de pensar, nuevas formas de ver el mundo. La simpatía, la manera en la que con agrado, con complacencia, vemos, entendemos y comprendemos esas relaciones. Pero también, y como ustedes ya lo han definido, hay elementos de cohesión grupal, pero también hay elementos de coerción. O sea, cuando alguien del grupo no ha hecho, no ha dicho lo que el grupo pide que se haga, hay un castigo y una presión. Les cuento un caso. En otra escuela, un grupo que siente o considera, ojo, un grupo, ahorita vamos a eso, siente o considera que hay mucha presión en cuanto a entrega de trabajos, le dice a uno de sus profesores que tienen N número de trabajos que entregar, cuando en realidad son más. ¿Sí entendemos eso? Ok. Pensemos que es como aquí con nosotros. Si yo digo, a ver, ¿cuántos ellos tenemos al día de hoy? Ustedes me dicen, 9, pero en realidad en lugar de ser 9 son 15, pero todo el grupo se pone de acuerdo para que los que tienen 8, pues no se vean tan afectados, y los que tienen los 15, no sé, pues a lo mejor no afecten a sus compañeros. En un proceso de plena y justa aplicación de la norma, ¿creen que todo el grupo piensa igual para decir que son menos ellos los que se tienen que entregar? No, No, ¿por qué? porque, bueno, hay personas que tal vez pensar que tengan los 15 sellos y decir, me esforcé tanto para que vengan y digan, son 9, y pues de cierto modo pues no le haces un bien a esas personas porque lo van a acostumbrar a que tal vez siempre es como de vamos a bajarle y no me esfuerzo, no trabajo, total, al rato le decimos que son menos, ¿no? Entonces, y pues creo que así pensaría, bueno, que no es correcto. No es correcto, fíjate. Esa palabra va a impactarlos mucho. Pero ya hay o sea, el grupo ya se ha esforzado, ya ha generado eso. ¿Qué podría pasar? Señorita Melanie, ¿la escucho? Yo opino también lo mismo que mi compañera, pero sin embargo, bueno, creo que sí, pero creo que la mayoría de nosotros alguna vez pasamos por eso, esa situación, de alguna u otra manera, y creo que pues como que sí nos da como que como que la empatía, por así decirlo, no sé, de que, bueno, ¿por qué no darle esta oportunidad, no? A mí también me la dieron, entonces creo que también otras personas se lo merecen. Y también, pues, respectivamente viendo cómo se comportó ciertos compañeros, pues, tomar esa decisión. Ok, eso está igual padre, porque pues al final de cuentas pensaríamos en los demás. Pero yo acabo de colocar aquí dos puntos, entre lo que es correcto, no es correcto, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Eso, de acuerdo a esto, tiene que ver con el desarrollo personal, ojo, desde su primer grupo, desde su primer grupo como base de ustedes en cuanto a lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo correcto, lo incorrecto, porque de ahí es en donde nosotros lo sacamos. Ahorita vamos a poner un ejemplo macro y vamos a hacer esa discusión importante de este tema, fíjate. Pero también tiene que ver con el manejo de la frustración.
la democracia puede llegar a ser uno de los mejores elementos para toma de decisiones grupales, pero también uno de los más injustos. ¿Por qué? Porque solo porque una mayoría o la mitad más uno decidan, no Ana, espérate, que esto se va a asumir así, no quiere decir o no se va a comprometer a que toda la vida todos piensen, sientan y crean o quieran creer que a todos les va a venir bien las mismas cosas, ¿cierto? Ejemplo. Aquí viene entonces cuando se genera el enojo, y del enojo viene la desidia. O sea, el grupo y el trabajo en el grupo pueden llegar a romper o a generar estas y otras situaciones, como partiendo del hecho de que en el grupo se ponen o se desarrollan situaciones narcisistas. ¿Alguien recuerda o conoce? Yo creo que sí, porque es uno que lo vemos en la primaria, el mito de Narciso o la fábula de Narciso. No, no es una fábula, es un mito. ¿Qué pasó? Ok, Narciso era un sujeto tan hermoso que había sido agraciado por los dioses y era tan guapo, tan chulo que todo el mundo lo admiraba, ¿no? Era así como el Zac Efron de la antigua Grecia. Era tan guapo que llegó un punto en que para él nadie podía llegar a ser ni más guapo, ni mejor, ni más bello, ni más inteligente. O sea, él era el mejor de todos, al punto, al grado tal, que solamente empezó a sentir amor y admiración por sí mismo. ¿Sale? ¿Qué es lo que le pasó al joven Narciso? Bueno, pues desafortunadamente tanto se amaba a sí mismo y tanto se quería, que llegó un punto en un riachuelo que vio su imagen y dijo, puta, qué hermosura, qué guay soy yo. Y al intentar darse un beso a sí mismo, porque se quería tanto, ¡pum!, se cae al agua y se ahogó. Entonces, este mito nos recuerda que muchos de nosotros caemos en ese exceso con el grupo. O sea, el grupo nos hace tan buenos, o nos alaba tanto, o nos agrada tanto, o nos motiva tanto, que entonces perdemos una sensación importante de nuestra propia sensación de ser. Ejemplo, aquí se habla de internalización primaria y secundaria. En este caso, en el grupo, habla de la autoespecularización, o sea, de qué manera el grupo se empieza a generar ideas sobre lo bueno que son y sobre lo fuerte que llegan a ser, al grado tal incluso, por ejemplo, en grupos áulicos, de pensar en engañar a profesores o a mismos compañeros, ¿no? Cuando alguno de los miembros como no es como tan querido o tan apreciado por el grupo. Otra, cómo los objetos como soportes de la proyección se empieza a ser un hábitat, o sea, el grupo se cree que es una tribu, que es una familia, y todos empiezan a asumir ese rol. No sé si les pasó alguna vez, o ustedes lo vieron, en algunos grupos, por ejemplo, la primaria, la secundaria, en donde por alguna dinámica de alguna materia o así, se hacía de, a ver, ustedes el papá, ustedes la mamá, ustedes los tíos y así, y de repente eso o sea, superaba lo que se veía allí. De forma tal que después ustedes mismos decían, ah, pues yo soy el papá, ¿no? O yo soy la tía. Y actuaban como tal, ajá, como una familia, o sea, un mini grupo de esto. Te pongo otro ejemplo, que a mí me pareció de los más interesantes. Cuando yo llegué a la secundaria, había un grupo, el A17, que por cierto, uno de los mejores grupos con los que he trabajado en esa secundaria que quiero tanto. Ellos tenían un pedazo de... Ustedes conocen las paletas de las bancas de las secundarias, ¿no? Sobre todo las muy viejas que eran de madera, no sé si las recuerden, que eran así cuadradas y tenían así como... ¿Mm? Ellos en una de las bancas de la primer fila, o sea, en una de las filas, en la primer banca, o sea, en la que está frente al pizarrón justo, colocaban a esa tabla y le habían puesto ojos. Yo creo que veían mucho el programa este de Ed y Eddie. Y adelante, pásale. Y entonces, no pasa nada, no sé. Y entonces, ay, ¿en qué estaba? Veía la programación de Eddie y la Ah, sí, banca de entonces la... tenían esa tabla, ¿no? Y tomaban esa tabla y la ponían así en la banca, en la primer banca de la fila del medio, y la adoraban o trabajaban, así como si fuera una persona, la habían así como humanizado esa tabla, ¿no? Y en el recreo la paseaban y le compraban cosas, o sea, entre relajo, cotorreo y lo que tú quieras,
de repente el grupo empezó a darle ciertas características a esa tabla que no eran así como tan chidas, ¿no? O sea, al principio y como cotorreo, yo creo que sí se acuerdan de eso. Yo una ocasión mi grupo lo hicimos y no fue una buena idea porque solo los tenía contados y nos ok, pero bueno, era del ejemplo anterior, ¿no? Y generalmente los profesores hacemos eso, ahí es donde probamos la honestidad y la cohesión del grupo como para saber medirlo. Bueno, cuando sabes realmente cómo es la onda, pero bueno, al punto al que iba. Los grupos empiezan a generar ciertas fuerzas sobre los cuales se generan un hábito. Y los que no entran en ese hábitat, los que no entran en ese rol o en ese sistema, empiezan a ser mal vistos o considerados locos. O sea, ¿cómo es que no quieres unirte con nosotros para comprarle un dulce a la tabla? Y así de, güey, es una tabla, o sea, ya como cotorreo estuvo padre, ¿no? Tú no quieres a la tabla, tú no quieres al grupo, tú no perteneces al grupo. Y entonces dices, ok, o sea, lo que pareciera, insisto, les decía, estaba como padre o chistoso al principio, llegó a generar ciertos conflictos o ciertos contraposiciones dentro de lo mismo, porque no se sentían a gusto. O sea, estoy en general contento o descontento conmigo o con el trabajo. Y entonces aquí, cuando la gente se empieza a sentir muy cómoda o muy contenta, se desarrolla uno de los conceptos que es muy común al día de hoy hablar, y es la zona de confort. ¿Mm? La zona de confort no es otra cosa cuando nosotros sabemos qué hace quién y cómo lo hace. Es cuando nosotros estamos seguros de cómo se asumen los roles y cómo hasta dónde yo puedo llegar sin avanzar más o sin dar más. ¿Por qué? Porque ya nos tenemos medidos, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algún comentario? Por el momento no, profesor. Yo no entiendo personas todavía. Gracias. Ok, bien. Ahora, de acuerdo a esto, en un grupo operativo, o sea, un grupo que de acuerdo a la teoría de Enrique Pichon Rivière va a generar una tarea o va a llegar al cumplimiento de ella, se caracteriza por estar centrada en todo aquello que se tiene que hacer y lo que define la intención de lograr un enfrentamiento a la resolución de ese conflicto y sobre todo a disminuir las ansiedades surgidas en las situaciones de cambio. Fíjate, disminuir las ansiedades surgidas en las situaciones de cambio. Creo que una de las situaciones que más han generado esta situación del cambio ha sido, por ejemplo, lo de los grupos lo de los grupos, perdón, lo de las tareas acá en Drive. Es más, no recuerdo si fue el sábado o el domingo, recibo una solicitud de una carpeta, me parece que era de la compañera Brisa, para poder participar en la carpeta que tenemos. ¿Cierto? Brisa, si andas por allí, sabes a qué me refiero, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces dices, bueno, no hay problema. Yo como profesor sé que la señorita está cumpliendo, veo su tarea, veo que no hay problema. Otra de sus compañeras me la manda al WhatsApp. Y eso qué, no pasa además. Pero entonces empiezan a generarse ciertas situaciones que no son a veces tan cómodas, como por ejemplo el saber que hay ansiedad en el hecho de que si el profesor dejó una tarea, se les pongo el ejemplo, ¿no? El joven Rodrigo Pereira el día viernes, que dice, profe, no me acuerdo de la tarea, ¿me puede explicar? Ah, sí, mira, es esto, esto y esto. Y a veces nosotros preguntamos afirmándonos, o sea, a ver, entiendo entonces que tiene que ser de mi grupo y los roles que juego en mi grupo, sí. O sea, de lo que yo hago como alumno, como hijo, y de cómo lo veo, lo entiendo desde fuera, sí. Entonces y cuando tú preguntas y eso disminuyes tu ansiedad, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando no estamos seguros? Y sobre todo, por ejemplo, vienen tiempos o periodos de evaluación y no estamos seguros o completamente seguros de lo que dejaron de tarea. Que a veces incluso el profesor puede no ser forzosa o necesariamente claro. ¿Cómo empezamos a actuar? Como preguntando con nuestros compañeros o cosas así. Ok. ¿Y qué pasa cuando ni los compañeros saben? Hay cierta incertidumbre que crece
entre uno y los demás compañeros porque hay ideas que dicen, no, es que yo creo que escuché, bueno, yo a veces digo eso y entonces como que le pregunto o pregunto a los profesores y ya reafirmo, ¿no? Pero en sí como que compartimos lo que creemos haber escuchado o entendido y como que es un poco más confuso y vamos como que generando ideas o conceptos diferentes y pues creamos o entregamos la tarea diferente o más. La ansiedad siempre te lleva al conflicto, ¿cierto? Ejemplo. Y generalmente porque dejamos todo al último. Eso, bueno, tiene que ver con otra área de la psicología, pero de la que hablaremos más adelante. ¿Qué pasa cuando nosotros generamos ansiedad? En cualquier relación, en cualquier grupo, en tu familia, con tus amigos, en el grupo de la escuela, con tu pareja, etcétera, en cualquier grupo. Cuando hay ansiedad hay incertidumbre, o sea, tú no estás seguro de lo que se tiene que hacer, pero sabes que hay algo que se tiene que hacer aunque no sepas qué es. Al generar esa incertidumbre, al no saber, te lleva a la ansiedad. Ajá. Y la ansiedad te lleva al conflicto y entonces empiezas a pelearte. Porque le pones más de lo que tú crees que dejó el profesor o de que dijo el profesor o de la... O sea, todo se puede resolver preguntándoles a los del equipo, ¿no? A ver, vamos a decirle al profe y ya, punto. Tengo una duda, la resuelvo. Por eso de repente insisto o he insistido mucho que cualquier duda o problema, situación, primero lo platiquemos aquí y ya después tratemos de resolverlo. Pero a veces en todas partes hacemos lo contrario. Primero intentamos resolverlo y hasta el último definimos qué es lo que vamos a hacer o qué es lo mejor. ¿Ok? Ahora, basándonos en esta estructura, hay una tarea explícita y una tarea implícita. Ejemplo, yo tengo una tarea que ustedes necesitan cumplir, pero dentro de esa tarea viene un aprendizaje, ¿ok? En ese momento se da el conflicto con la triada que les decía, el pensamiento, el sentimiento y la conducta. Yo sé que debo de hacer algo, pero no estoy seguro de saber hacerlo bien. Entonces, lo que tengo que hacer es resolver esa duda, pero a veces con la duda es con lo último, con lo que queremos trabajar. ¿Por qué? Porque no, ¿para qué preguntarle al profesor? Y empiezas a pensar o a sobrepensar las cosas. Si le preguntamos al profe se va a enojar, si le preguntamos al profe nos va a regañar. Y entonces esa ansiedad te lleva del deseo a la acción. Y entonces, bajo ese esquema, nosotros no sabemos resolver no los problemas o los conflictos, sino los niveles de ansiedad que se generan a partir de la incertidumbre. ¿Sí queda claro? ¿Todo bien? Sí, profe. Muy bien. Ahora, dentro de los grupos también nos guste o no, o sea, ya sabemos, y esto es algo muy importante, lo que buscamos es cumplir con una tarea, hay una tarea explícita y una tarea implícita, pero generalmente contra lo que debemos de luchar dentro y fuera del grupo es con la ansiedad, o sea, de la incertidumbre a la ansiedad y el conflicto. ¿Sí? Pero también hay otras cosas que son importantes en los grupos, y eso es, por ejemplo, la motivación. Abraham Maslow nos habla, es algo muy común, ustedes ya la conocen, es la pirámide de Abraham Maslow, lo cual creo yo, pues no es como a veces todo lo que debemos de entender por motivación, porque no siempre se da así, pero tenemos que hablar de necesidades, de poder, de dinero, de reconocimiento social, y al final la última o la más grande necesidad que tenemos todos los seres humanos, que es la autorrealización, o sea, autorrealizarnos como personas, como alumnos, como pareja, como hijos, como padres, como lo que sea. ¿Mm? Pero antes de llegar a ella, primero hay necesidades sobre las cuales nosotros tenemos que trabajar, como por ejemplo, primero nuestras necesidades básicas, necesidades de seguridad, después necesidades de logros y necesidades sociales. Vámonos con las necesidades sociales en el grupo. ¿Cuántos de nosotros a través del grupo nos gusta reafirmarnos? Y prueba de ello, más allá del grupo, es otra de las áreas que actualmente la tecnología ha generado y que antes no existía en nuestra vida, pero que al día de hoy puede llegar a tener un papel sumamente importante en tu desarrollo personal, las redes sociales. Uh-huh.
Muchos de nosotros buscamos solucionar distintos problemas personales a través de las redes. ¿Por qué? Porque en las redes, como en los grupos, viene algo que es la autoafirmación. Y la autoafirmación tiene que ver la forma o la manera en que, por ejemplo, un like puede hablar de lo que yo soy, de lo que yo tengo, de lo que yo hago, ¿no? Por ejemplo, yo soy bien guapo. ¿Cuántos likes tienes tus fotos? 300. Ok. El profe Beto, por ejemplo, ¿no? El profe Beto tiene 400 likes en su foto. Eso le ayuda porque es famoso, esto. Cuando en realidad solamente es un alimento para el ego. O sea, desde una postura del análisis grupal, lo que sucede dentro de una red social y con todo tu grupo de amigos que a veces ni siquiera puedes estar seguro de quiénes son, pero pues ahí los tienes, la reafirmación o la autoafirmación de tu persona sobre la base que le pones y el poder que asumes tú, que tiene tu red social frente a los demás, entonces se vuelve un complejo sistema narcisista. O sea, te gusta sentirte aplaudido, apoyado, observado, pero no te late sentir lo contrario. ¿Por qué? ¿Quién me dice? A ver, Victoria Lisset, ¿la escuchó? Victoria Lisset, ¿anda por allí? Sí, profe. Adelante. Bueno, siento que pues a todos nos gusta la aceptación, ¿no? O sea, tal vez podría ser por el ego o algo así. El ego, claro, muy bien. ¿Por qué? Pues porque o sea, puede ser que, por ejemplo, en las redes sociales te sientas bien, como que comentando tu vida perfecta y de repente si alguien te dice que no, pues te baja el ego, ¿no? O sea, como que te hace sentir mal. Dice, el grupo me reafirma. Bien, es cierto. Cuando nos sentimos como muy queridos o muy apapachados o muy respetados por el grupo en general, y hablo de un grupo base o hasta una red social que pudiera no ser visto o entendido como un grupo, porque en realidad la red social tiene que ver con procesos de comunicación, o sea, de acercarnos al mundo, a las noticias, a tal. Pero ¿se han dado cuenta que ahora nos está llevando a otro extremo? O sea, hay redes sociales, por ejemplo, como dice usted, en donde la vida es más bonita. Yo, más allá de pensar que alguien quiere manejar su vida perfecta y así, yo me voy un poquito más allá. Por ejemplo, en Instagram todos podemos demostrar que somos grandes fotógrafos. Ajá. Y es padre, ¿no? O sea, dices, órale, no sé, fotos de algún lugar por el que siempre pasamos y decimos, ahí está bien gacho. Hay alguien que lo ve con otros ojos y sube una foto, o sea, no sé si photoshopeada, como tú quieras, pero está padre, ¿no? ¿Ok? Bajo ese esquema, ¿qué es lo que nos hace sentir seguros en el grupo? ¿Una verdad o una mentira? Puede que sea una mentira, pero creada o grande por nosotros o que nosotros nos creemos. No sé. Que nosotros nos creemos, que nos gusta creernos o que nos hacen creer. Que nos gusta creernos. Para así, bueno, yo he escuchado que para mentir, primero te tienes que creer tú la mentira
y después, pues, compartirla. O sea, por así decirlo, por ejemplo, uno miente, tiene que seguir con esa mentira y creértela porque si mientes y al siguiente día te preguntan eso, y pues tú tienes que responder lo mismo, ¿no? Entonces tienes que creerte la mentira para que te crean también. Fíjate, lo que acaba de decir es algo poderoso, señorita. Cuando uno miente necesita seguir con esa mentira y sobre todo tú mismo creerte esa mentira. Es por eso que dicen que es malo mentir. Por eso, y no a los demás, ¿no? A veces eso pudiera ser otra situación, pero creernos a nosotros mismos que somos eso. Ok, bien, de Sí, acuerdo a porque, eso. Ujú. perdón, Ajá, adelante, adelante, le explico. Digo, lo comenta usted, adelante. digo porque pues muchas veces terminas olvidando que dijiste eso y después lo dices y pues es cuando ya viene el problema porque revelaste lo que supuestamente no era así o sea, sí. Ok. Y sobre todo porque a veces lo que es consciente o es explícito es lo que nosotros demostramos, pero no siempre lo que nosotros demostramos parte de allí. ¿Por qué? Porque todo lo que es inconsciente o involuntario a nosotros es más allá de lo que nosotros tenemos, es lo que nosotros deseamos. O sea, que nosotros, como miembros de un grupo, nos movemos más por el deseo. Dice, mienten porque dicen solo lo que la otra persona quiere escuchar. Me parece importante, pero vean esta parte. Nosotros como miembros de un grupo nos movemos más por el deseo que por la voluntad. O sea, que nosotros nos movemos más por una idea de algo que no existe o que aún no existe, que en realidad lo que se da. Que esas crisis o conflictos es todo aquello que nos aleja de lo que nosotros deseamos, ¿cierto? Fíjate lo que acabo de decir, que esas crisis o conflictos que están aquí, uh-huh, nos aleja de todo aquello que deseamos y entonces buscamos de muchas formas evitarlo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, pero un poquito. ¿Mandé? Sí, profesor. Ok, va. Sí, cualquier duda que tengan, con gusto nos detenemos porque esto de repente digo es una embarrada de lo más general y tal. Ya ustedes si se meten a este análisis de grupos pueden sacar cosas fabulosas e interesantes, insisto. En segundo semestre llevarán una materia de esto, de la construcción social de la realidad, pero bueno, en realidad nosotros ahorita solo estamos viendo como lo más superficial, fíjate. Nosotros en ese conflicto crisis tenemos miedo a cambiar, o sea, a que algo llegue y me quite de ese supuesto equilibrio en el cual yo estoy viviendo o me estoy desempeñando. Uh-huh. Por ejemplo, ¿quién de aquí ahorita, al día de hoy, ya se ha acostumbrado a las clases, a los horarios, a los profesores, a las tareas, ya se siente cómodo con este proceso? ¿Quién me puede decir yo, profesor, sin broncas? Yo más o menos, pero hay cosas que luego sí me gana un poco como que la flojera, diría que el tiempo, pero no, la verdad es que sí, un poco de flojera y falta de fuerza de voluntad para hacer las cosas, pero pues creo que en sí realmente con las clases y los horarios creo que ya como que el primero y segundo parcial como que no fueron de chocolate, pero me sirvieron como de experiencia para saber cómo funciona y qué es lo que me conviene y qué no, y qué es lo que, bueno, puedo mejorar y en qué estoy fallando. Bien. Entonces, como mejor. Por ejemplo, ahorita con las clases en las 7 de la mañana, pues es obvio que entonces no me puedo dormir tarde y viendo que tengo tarea, puedo hacerla en la tarde, o sea, puedo dejar mi quehacer para fin de semana o los días martes que no hay tarea. Por Entonces, ejemplo, eso que acaba de decir, y a lo mejor es algo que muy pocos han puesto atención a ello. Ustedes venían acostumbrados, no sé, incluso desde clases en línea algunos, otros no, porque habían dejado de estudiar, de estar en la escuela 5 días a la semana. Aquí en la universidad vienes 4, al menos en primero, ¿cierto? ¿cierto? ¿A quién le generó eso algún conflicto? O sea, de los 7 días de la semana, 7 que tiene una semana, tú únicamente trabajas 4.
O sea, a diferencia de otros que tienen que ir de lunes a viernes o incluso algunos que van hasta sábados a la escuela, que tienen un día nada más de relax, algunos otros tantos dos, ustedes tienen 3, 3 días. Pregunta, ¿fue difícil acostumbrarse a eso? Yo no persona así porque te confías. Bueno, yo me confié y pues no sabía las cosas bien, pero pues ya como que uno agarra la onda y dice, no, aquí no, y hay cosas así, ¿no? Entonces como que te aplicas, dices, no, o sea, aquí tienen que ser las cosas como deben de ser. Y pues creo que uno aprovecha mejor su tiempo porque, o sea, dices, no, pues, o sea, tomando en cuenta que son 3 días libres y pues son personas que estudian toda la semana, como comenta, dices, no, pues qué desperdicio. O uno mismo como que se agua en un vaso, ¿no? Dicen, te hagas en un vaso de agua cuando estás así, ¿no? Entonces, no sé. No es lo que yo opino. Puede ser, ok, y es muy válido y muy justo. Denise. Bueno, yo la verdad a mí no me costó para nada acostumbrarme a ese martes, ¿no? Porque creo que mm, nos sirve, nos ayuda para hacer cosas y dices, pues, me levanto el lunes temprano, termino a las 4 de la tarde, pero el martes no tengo clases, así que está muy bien. Entonces lo tomamos como un fin de semana muy chiquito en el que podemos hacer otras cosas o levantarnos tarde o adelantar algunos proyectos. Entonces a mí, la verdad, no me costó nada de trabajo acostumbrarme. Touché, dice Fernanda. Melanie. Ahora, bien, eso está padre. Acostumbrarnos a lo que es bueno. Pero imagínense que yo les dijera que para sexto tendrían que estar de 7 de la mañana a 7 de la noche con algunas horas libres de lunes a sábado. ¿Se acomodarían a eso? Sí, yo que sí. Es como que ir metiendo poco a poco las materias. Se están cobrando lo que ahorita no estamos haciendo, por así decirlo. Bueno, no fuera la idea. Pero digamos que tiene que ver con este avance. Cuando, fíjate, buena respuesta. Cuando nosotros tenemos un conflicto, ojo, a lo que le tenemos miedo es al cambio, o sea, a la pérdida de un equilibrio ya logrado o sostenido. O sea, está gacho, por ejemplo, que ahorita para segundo ya no tuvieran un día libre y ya te habías acostumbrado así. Fíjense lo que voy a salir el día de hoy de mi boca, para que tú lo analices y lo presentes dentro de tu estructura personal. El problema no es el cambio, porque lo único constante en tu vida, lo único que va a continuar toda tu vida es el cambio. O sea, lo de hoy no es mañana. Hoy aún es posibilidad, es potencia. Pero el problema es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos o generamos un conflicto ante esta situación del cambio, en realidad no es que le tengamos miedo a lo nuevo, sino que tenemos miedo de perder lo que ya tenemos o creemos tener. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado con miedo, por ejemplo, a un grupo, a la escuela? Sufrimos un cambio, sí es una crisis, pero la crisis es constantemente un intercambio entre el deseo y el temor, o sea, entre lo que yo quiero contra lo que me da miedo aceptar o asumir. El deseo de cambiar o de aprender tiene que ser la parte que disminuya la incertidumbre o la pérdida de lo que yo soy. En el grupo, se busca enfrentar y resolver las ansiedades a partir de ¿qué? De la resistencia al cambio. La resistencia al cambio, de acuerdo a esto, va a estar en función al miedo al ataque y a la pérdida. ¿Por qué? Porque constantemente, y como nosotros lo platicábamos con las figuras del teatro griego, siempre necesitamos de un enemigo. ¿Por qué? Porque un enemigo nos reafirma. O sea, yo necesito ser el bueno, pero para ser el bueno de la película, de la obra de teatro, de mi vida, del grupo, ¿qué es lo que yo necesito?
para que yo pueda venderme, entenderme, o así como el bueno de la historia del cuento que necesito. ¿Hacer creer que alrededor otra persona es lo malo, bueno, lo negativo, lo que no Exacto, no- siempre es esa Saber dualidad. que hay Ajá, alguien malo, ¿no? claro, un enemigo te reafirma, o sea, tú necesitas siempre una contraparte antagónica. ¿Por qué? Porque eso te va a reafirmar y al reafirmarte mantienes esa situación de resistencia al cambio. ¿Mm? O sea, constantemente nos buscamos némesis, enemigos o alguien que nos contraposicione o nos contrapunte. ¿Para qué? Para reafirmarnos. O sea, yo no puedo ser el bueno de la historia si no tengo un malo. O yo no puedo ser el más fuerte si no tengo a uno débil. Ajá. Toda la vida, en toda situación humana, nos movemos bajo ese extremo. Ahora, en los grupos también hay flexibilidad. ¿Por qué? Porque hay factores que están dentro o fuera del aula, dentro o fuera de tu vida que te van a mantener allí. Ejemplo, el shock que produce lo nuevo o lo desconocido, o la rigidez contra fuerza del ánimo o la experiencia que nosotros ponemos ante una tarea. Ajá. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Necesitamos acá generar una inteligencia emocional, como decía Howard Gardner, para hacer una práctica común basándonos en una inteligencia emocional. Fíjate, poner las emociones por encima de la razón. ¿Se acuerdan de las estrategias de la manipulación de Chomsky? Que las tres últimas, les había escrito por allí, son las más peligrosas. Bueno, pues si ahora sabemos cómo entender o conocer a un grupo, cuáles son sus modelos, sus entrañas, el miedo, la ansiedad, todo, ahora es más fácil. Ojo, solo de una visión muy general, aplicando esas estrategias, ahora es más fácil manipularlos. ¿Por qué? Porque sé cuáles son las fortalezas y las debilidades de ese grupo. Porque ahora sé cuáles son los elementos interpersonales que mueven o generan liderazgos, parsimonias, monotonías, quién es el bueno, quién es el malo, quién es el protagónico, quién es el antagónico. Ya puedo definir bajo esa situación cuáles son los elementos intergrupales sobre los cuales yo estoy sentando las bases de un cambio. O sea, que mucho de lo que nosotros somos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos, no es otra cosa más que algo que alguien más ya pensó para nuestra vida. Que realmente lo que nosotros explotamos de las personas son aquellas cualidades o capacidades que son comunes a nosotros y que lo que no se parece a nosotros lo rechazamos. Quien no piensa, cree, siente o considera el mundo como yo lo veo, lo pienso o lo construyo, entonces no está cercano a mi ser. Entonces no me entiende y no me comprende. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, manejando las diferencias, es como nosotros buscamos también llegar a las causas comunes. Y en este caso, la causa común que tenemos es la tarea. ¿Por qué? Porque la tarea entonces es lo que a nosotros nos construye o nos constituye como miembros de un grupo, aun cuando no la queramos hacer. Porque si yo tengo a alguien que no quiere hacer la tarea o seguir las normas, seguir las reglas, me va a servir entonces como un apoyo para yo poder ponerme en el papel antagónico y decirle lo malo o lo bueno que puedo llegar a ser si no se considera la otra parte. Pero siempre necesitamos esa dualidad. Era lo que yo les decía, en una historia siempre hay tres versiones, la de un lado, la del otro y la verdad. Y a veces es más cómodo quedarnos con la verdad de un lado o con la verdad del otro lado que buscar la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos empatías, como veíamos en el desarrollo de esta evaluación del grupo desde esta perspectiva social. La psicología, por lo tanto, nos da entonces también las herramientas sobre las cuales nosotros colocar, por ejemplo, en el modelo de Kurt Lewin, esos interelementos sobre los cuales nosotros, de acuerdo a un supuesto equilibrio que tenemos en el grupo, que sentimos que tenemos en el grupo, para llegar a manipularlo y cambiarlo sin que se dé cuenta y que asuma lo que yo creo. Una estrategia de la manipulación como por ejemplo la de la gradualidad, la de hablarles como criaturas de poca edad, la de venderles una solución aunque sea poco aceptable pero como única o necesaria, etcétera. Cualquiera de esas caben aquí. Mira, en cualquier grupo, en cualquier persona hay un elemento de equilibrio actual, o sea, que su nueva forma de pensar o de sentir con relación a lo que somos o a lo que le vendemos, sin duda alguna va a generar ciertos elementos a partir de las cuales quiera rechazar lo que yo le digo.
Y ese es el principio básico del cambio de pensamiento de la gente sin que se dé cuenta. Ejemplo, yo primero tengo que descongelar a la persona para poder interactuar bajo ese nuevo equilibrio que le quiero poner. Y hay fuerzas impulsoras y hay fuerzas limitantes, generadas a partir del reconocimiento que yo hago sobre una necesidad del cambio que voy a trabajar. Primero necesito que la persona se desahogue. Primero necesito que la persona me hable, me explique sus razones. ¿Por qué? Porque entre más les pedimos que hablen o que expliquen sus razones o sus puntos, la gente más se enreda. Y lo que tú crees que conoces o que sabes o que alguien te dice, mira, di esto y es así y es así, a veces tú lo dudas, aunque tú te lo creas fehaciente o vehementemente. O sea, que entonces lo que yo puedo hacer es cambiar esa situación poniendo mis palabras en las tuyas y asumiendo que de acuerdo a una situación falsa de empatía que yo genero con tus ideas poniéndolas encima las mías, no va a haber otra forma más que recongelarlo para que entonces aceptes un cambio o una medida sin necesidad de otro tipo de fabricación personal. O sea, yo voy a hacer que logres pensar lo que yo creo sin que te des cuenta de que lo pienses. Suena eso interesante, ¿no, psicólogos? Si tú aplicas eso a los grupos, ojo, 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 ojo. Lo que les estoy diciendo no es muy recomendable que lo apliquen con todas las personas, ¿ok? O sea, si tú quieres cambiar la forma de pensar de alguien o de ver las cosas de alguien, puedes aplicar esto, el sistema de Kurt Lewin, de descongelamiento, movimiento y recongelamiento. Pero al final de cuentas, va a llegar un punto en el que ya no vas a interactuar con personas, sino con lo que tú quieres que las personas hagan y las personas ni cuenta se van a dar y eso llega a ser peligroso, ¿ok? Asuman esto con mucha responsabilidad, insisto, solo es la parte práctica, solo es la parte general, no es como tal explicación, para eso habrá otros momentos y otros profesores que les hablarán de ello, pero por ejemplo en sistemas educativos, de la salud, organizacionales, este sistema de Kurt Lewin, del equilibrio actual a la recongelación de un pensamiento metiendo mis ideas, es muy útil, solo que muy pocos saben aplicarlo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario? Adelante, señorita Melanie. Perdón. Mi pregunta era, bueno, si esto puede aplicarse en uno mismo, o sea, como autosabotearse. Porque, bueno, una vez vi un meme que dice que fue una terapia y que en todo este tiempo ya me di cuenta que han estado saboteándome, ¿no? Y sale meme de cuando, bueno, un noticiero se le cayó un árbol en su carro y dice, ay, caray, eso es mío, ¿no? Entonces dice, ay, caray, soy yo. Entonces, uno como que uno mismo se autosabotea. Sí. O sea, bueno, ¿cómo funcionaría eso? De hecho, ya lo habíamos visto en uno de los síndromes, ¿no? La profecía autocumplida o el autosabotaje es muy común. Esto va un poquito más allá de ello. Aquí es donde, ok, en realidad sí, te entiendo, pareciera que nos lo aplicamos a nosotros mismos, pero cuando tú lo aplicas en los demás o los demás intentan aplicártelo a ti, es cuando se vuelven uno de los puntos más importantes en el desarrollo de nuestra práctica profesional. ¿Por qué? Porque nosotros más allá de la influencia llegamos a la manipulación. Y la verdad es que eso es feo. O sea, yo puedo influir, ¿no? Y decirles, miren, por acá esto es lo que está y así, pero yo no tengo por qué hacerles creer o pensar lo que yo creo, lo que yo pienso. Porque entonces estaría entrando en cuestiones como de dogmatismo, ¿no? O sea, yo no les puedo decir, tú piensas eso y si tú piensas eso más lo que yo te digo que pienses, entonces vas a ser mejor persona o vas a ver el mundo diferente desde una perspectiva de paz, de justicia, no sé, de todo lo bueno, cuando en realidad es manipulación. O sea, la gente indirectamente te pone cosas para que tú, con tus ideas, creas que son exactamente iguales y que empatan, cuando en realidad no lo hacen. O sea, hacemos que la gente tenga lo que nosotros queremos que tenga, piense lo que nosotros queremos que piense. Y eso es grave. Aquí tenía una pregunta conforme a lo que estaba explicando ahorita aquí, pero no la apunté y pues la última pregunta que salió fue esa, pero en sí tenía una pregunta sobre esa misma, bueno, sobre uno mismo, autosabotaje, pero relacionada con lo que estaba comentando ahorita exactamente.
pero se me olvidó. Entonces, esa es la pregunta que se formó al final que me quedó. Pero sí, entendí. Lo que explico ahorita. Gracias. Ok, bueno, formúlela, ya después si quiere le escribe en el grupo. Y digo, este es parte de lo que hace la psicología social. Como se pueden dar cuenta, hay muchos términos que se utilizan del psicoanálisis y están basados ahora ya no en una revisión del sujeto, sino en una revisión del grupo. ¿Por qué? Porque como dice Harry Pichon Rivière, el grupo es un ente. Se forma lo que se conoce como el inconsciente colectivo. O sea, un elemento intergrupal que se hace uno solo y que sufre, pesa, duele, muere. ¿Mm? Y es importante por ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Si no tienen más dudas, ajá, ¿mandé? Las dos. Sí. Ok, vale, muy bien. Si no tienen otra duda u otra pregunta, vamos entonces ya a cerrar el tema. La psicología social, sin duda alguna, al día de hoy es una psicología sumamente activa, es una psicología que tiene muchos modelos, muchos procesos, pero sobre todo, más que explicar, cambia, motiva y genera siempre un cambio. Hay que verla y entenderla como una herramienta útil en cualquier área o subárea de la vida misma, pero lo más importante es que podremos entenderla y comprenderla siempre a la luz de nuevas interpretaciones de lo que somos nosotros. Prueba de ello es lo que les digo, o sea, una cosa es tu vida aquí y otra cosa es tu vida en la red social. Y en la red social puede ser otro, ¿no? Y te inventas un personaje. Pero ya en la vida a lo mejor somos totalmente diferentes y es ahí en donde tenemos que pensar. Antes pesaba más la vida que la red social. Al día de hoy, afortunado, desafortunadamente, la red social a veces pesa más. Entonces ahí es en donde tenemos que enfocarnos. ¿Vale? Muy bien, tarea. Para la próxima clase, que sería el día jueves, y digo indistintamente si tenemos o no actividad con el profesor Gersaín, sí les pediría por favor que me ayudaran con algo. Necesito los conceptos de psicología industrial, psicología organizacional, psicología del trabajo o laboral, y cuáles son los campos que aplican, ¿vale? Que tengan un excelente día y muy